versículos 14 y 16. Seguimos hablando, hermanos, acerca de los padres, ¿verdad? Un buen padre también a veces se equivoca, hermanos, pero eso no significa, hermanos, que vamos a aprender o no vamos a aprender, mejor dicho, de los errores. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a través de este personaje de la Biblia llamado Noé. Vamos a aprender algunos aspectos acerca de la vida de Noé, mis hermanos. Génesis capítulo 8, versículo 14, vamos a leer hasta el 16. Lo tenemos, mis hermanos. Capítulo 8 del libro de Génesis, versículo 14 al 16. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, por el mensaje, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos enseñes a través de la palabra, mi Dios. Bendiga a tu iglesia, bendiga, Señor, este momento, este tiempo, Señor. Háblanos a nuestros corazones, mi Dios. Que tu palabra, Señor, llegue y haga vida en cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Muy bien, hermanos, que estamos hablando, lo voy a poner en contexto acerca de lo que estamos, o lo que acabamos de leer, hermanos. Fíjense, quiero decirle, hermanos, que Noé vivía en un lugar, bueno, en esa época de Noé, todo lo que le rodeaba, las personas y todo, era un mundo de perdición, un mundo de incrédulos. Cuando Dios habló a Noé, cuando Dios vio que la maldad de los hombres había aumentado cada día más, entonces Dios le habla a Noé, lo llama y le dice, ¿verdad?, que va a caer un diluvio, va a caer mucha agua de los cielos. Hermanos, el detalle aquí, hermanos, que usted y yo conocemos la lluvia. Este día, por cierto, hermanos, amaneció así un poco nublado, medio estaba pringando, y usted conoce el término lluvia. Usted sabe a qué se refiere cuando yo le digo lluvia, cuando le digo diluvio, cuando le digo un huracán. Pero en esa época, mis hermanos, no llovía. En esa época, dice la Biblia, hermanos, que había un rocío debajo de la tierra, era lo que subía, y ese vapor de agua, pero algo así como un vapor de agua, era lo que irrigaba la tierra y hacía crecer todo lo que la tierra tenía. Entonces no existía el término como tal de lluvia. Entonces cuando Dios le habla a Noé y le dice, mira, construye un arca porque voy a destruir todo. Un arca, ¿por qué un arca? Porque va a llover 40 días y 40 noches y solo tú y tu familia se van a salvar, solo ustedes, nada más. Los demás ahí se van a quedar porque no han creído en mi nombre. Y Noé tenía un tiempo para predicarles, para hablarles. Y Noé, hermano, le cree al Señor a pesar de no conocer qué es la lluvia. Noé cree y le dice, bueno, está bien, Señor, voy a hacer. Entonces Dios le da las indicaciones de qué madera, de qué tipo de madera, cómo le van a construir, las medidas y todo. Le da la indicación para que él se pudiese salvar, ¿verdad? Pero hermanos, esto no sucedió de la noche a la mañana, que construir, imagínense un arca, hermanos, o un barco, podemos decirlo así, para que comprendamos donde iban a caber todos los animales. O sea, las dimensiones de esto tan grande, hermano, y no tenían las herramientas que hoy se tienen, ¿verdad? Todo era más rústico, más a la antigüedad. Entonces, quiere decir, hermano, que el tiempo en la construcción del arca iba a tardar. Y en ese tiempo, porque muchos dicen, ¿verdad? Dios, ¿cómo es posible que Dios haya destruido la tierra y no le haya dado oportunidad a esas personas? En eso sí, en ese tiempo, oiga bien, en ese tiempo en el cual Noé tardó en construir el arca, llegaba la gente donde él y le decían, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca porque va a empezar a llover, a llover, a llover, a llover. Y la gente se burlaba, se reía, le decía, loco, estás loco, ¿cómo vas a creer? Si la gente le cree, si alguien lo hubiera creído y empieza a decir,
quizás tenés razón. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Dios. Entonces te vamos a ayudar. Probablemente también Dios le hubiera dado la oportunidad a otras personas que creyeran en la palabra de Dios, como hoy en día, hermanos. Hoy en día a muchos de nosotros nos llaman locos. Nos llaman locos. Mira, hermano, incluso dentro del mismo cristianismo, dentro del mismo evangelio, muchos no creen que el Señor va a venir pronto. Muchos no creen que el Señor viene por su iglesia, porque eso se cree por fe, hermanos. Eso creemos por fe. Y muchos, usted le predica a alguien y no le cree. Hay mucho ateísmo hoy en día. Hay muchas personas que no creen en Dios. Abiertamente dicen, yo no creo en Dios. Abiertamente, y usted le dice, no, pero es que mira, la Biblia dice esto y lo dice, pero es que, hermano, cuando usted le habla a una persona atea y usted le dice, mira, la Biblia dice que Dios creó el hombre, Dios creó los cielos y la tierra, el ateo viene y le dice, es que yo no creo en Dios, entonces no creo en tu libro. Eso, y nos llaman locos, aleluya, y nos llaman aquí, nos llaman allá. Y bueno, hermano, si a usted lo ven predicando en la calle, dicen, este loco, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda predicando? Que no tienen oficio que hacer. Eso es lo que dice la gente, no tiene nada que hacer. Al pastor, a los pastores, a los predicadores nos dicen, bueno, galán, están haciendo pisto los pastores ahí solo con tener dormida la gente y hablando. Vamos a predicar y ya dicen que está buscando adeptos para que vengan a las iglesias. Hermano, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, el mejor negocio, dicen, es poner una iglesia. Yo voy a poner una iglesia. Dice, ese es mi negocio. Porque miren, todo pastor se hace pisto, hace aquí, hermano, así. A mí me lo dicen, hermano, a mí me lo dicen a cada rato. Si es lo mejor que has hecho, ¿verdad? Me dicen. Y yo les digo, sí, es lo mejor que yo he hecho. Dedicarle la vida a mi Señor Jesucristo. Y si vamos así, hermano, es el mejor negocio. El Evangelio es el mejor negocio porque es el negocio de las almas. Nuestro Señor Jesús así lo dijo. Entonces, mis hermanos, hoy en día también así nos tratan como locos, así como trataban a Noé, como le decían, vos estás locos y eso no va a suceder. Porque hoy en día, mis hermanos, es más fácil creer. Oiga bien, es más fácil creer en un extraterrestre. Es más fácil creer que va a venir una nave espacial y se lo va a llevar a usted y lo va a llevar a tener una experiencia allá sobrenatural, allá en Marte. Y que después lo va a venir a tirar nuevamente. Es más fácil creer eso hoy en día que creer en la palabra de Dios para muchos, no para los que somos creyentes. El problema es, hermano, que dentro del Evangelio, dentro de los creyentes, hay muchos que están pensando y dudando de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué dudamos muchas veces de la palabra de Dios? Porque no tenemos comunión con Dios, porque no la leemos, porque no hay un convencimiento, no hay un cambio, no ha habido todavía eso que decir, Señor, tú eres mi Señor. Usted ha creído en Jesús, pero muy pocos hacemos a Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos tienen a Jesús por su Señor? ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto que tiene a Jesús por su Señor? Porque cuando tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor, nos sometemos a su señorío y obedecemos. Obedecemos. Pero mire, hermanos, entonces, después de todo esto, hermanos, se construyó el arca, hizo el arca y todo eso, y vamos a ir viendo algunos versículos sobre eso, hermanos. Y luego, hermanos, cuando ya era el tiempo, se selló el arca, empezó a llover y la gente se empezó a asustar, se empezó a inundar. Dice la Biblia que el Señor soltó o desató las fuentes de los cielos que están en los cielos y cayó agua durante 40 días, 40 noches, hermanos, se inundó todo, murió muchas personas. ¿Saben que Dios fue el que cerró la puerta del arca? Porque Noé, cuando iba a ver a la gente que le golpeaba la puerta, si Noé no hubiera podido abrir, la abre y deja entrar unos cuantos. Pero Dios la cerró, la selló y dijo, no entra nadie más. Porque tuvieron la oportunidad. Así como hoy en día tenemos la oportunidad de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Después va a venirle a la mente y Señor, tú eres cruel. No.
Si es que la oportunidad es para todos, se llovió todo, y entonces empezaron y los 40 días que llovió, ¿verdad? Y luego ya después de eso, hermanos, ya cuando ya se calmaron las aguas y todo, es cuando venimos a este versículo que acabamos de leer y le dice, sal ya de tu barca, ya salía de eso. Entonces, era una familia, hermanos. Recuerden que este mes estamos hablando acerca de los padres y de las familias en general. Recuerden que estamos hablando de eso, y por eso vamos a aprender algunas cosas de lo que estos personajes hicieron, porque tenían también su, ¿cómo le digo?, cosas buenas y cosas que no hay que hacer. Hay cosas que sí debemos de aprender y cosas que no. Entonces, en primer lugar, hermanos, Noé encontró gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Dios vio a Noé, le agradó Noé, dijo, este varón es obediente, este varón tiene un buen corazón, tenía la gracia de Dios, hermano. Si usted tiene la gracia de Dios, las puertas se le van a abrir en muchos lugares, hermano. Debemos de buscar esa gracia. Ya tenemos la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Que por salvos somos por gracia somos salvos. Esa es la gracia salvadora. Pero buscar la gracia de Dios, que usted le caiga bien a las personas, que usted llegue a pedir un trabajo, que usted llegue a un lugar y se le abran las puertas, porque usted tiene esa gracia, es algo. Bueno, usted, hermano, no sé qué tiene, pero qué agradable, ¿verdad? Qué agradable esta hermana, ¿verdad? No sé qué tiene. ¿Sabe qué es lo que tiene? Es la gracia de Dios. No aquel hermano que cae mal. Ay, viene este hermano, hombre. Ay, no, hombre. Escondete, no, aquel hermano. Ay, esta hermana. Uy, no tiene la gracia de Dios, hermano. Porque la gracia de Dios se le puede pedir, se le puede buscar, hermano. Yo le digo al Señor, cada vez que yo me subo aquí a predicar, usted me ve, yo voy orando y yo le voy a decir, Señor, dame gracias, Espíritu Santo, no me dejes solo. Dame gracias, Señor, que los hermanos ya no estén durmiendo tanto, Señor. Señor, que ya no les pase la cola, como les digo la vez pasada en la predicación, ¿verdad? Fíjense que mi esposa le dijo la vez pasada, en la predicación, el día martes que predicó ella hace como una semana, ¿verdad? Como unos 15 días aproximadamente. Y dice que las historias son parecidas, ¿verdad? Porque ella dice que iba con su abuela a la iglesia evangélica, y entonces le decía, ¿verdad?, que cuando se estaban durmiendo, no se duerme, porque el que se duerme es porque el diablo le ha pasado la cola por la nariz. Y entonces, mire, los hermanos estaban así que no querían dormir, porque les digo, los amenazó. Si ustedes duermen, porque ya le pasó la cola al diablo. Son cosas, ¿verdad? A mí, mi abuelita, hermano, me llevaba a la iglesia tradicional. Mi abuela era bien católica, hermano, bien, pero bien católica, mi bisabuela. Entonces me llevaba, a mí me gustaba ir, ¿sabe por qué? Porque al salir me invitaba a comer pupusas. Entonces yo iba, hermano, mire. Y bueno, pero mire, así como aquí, mi abuela se sentaba primera fila y me llevaba a la catedral de San Miguel, se sentaba en primera fila, y a la par de ella estaba su nieto, que era yo. Ahí se sentaba él. En la iglesia del pueblo, hermano, mi abuela, su banca tenía su nombre, porque no había misa que no se perdiera. Ahí estaba. Igual que muchos de nosotros aquí, ¿verdad? Aquí enfrente estamos, ¿verdad? Y la silla tiene su nombre, y bueno, y usted no deja que nadie se siente en su silla, así, ¿verdad? El punto es que mi abuela, cuando yo empezaba, y mi abuela siempre andaba con un bordón, y siempre empezaba, y me daba con el bordón. Ya te pasó la cola el diablo, me decía. Ya, cállate, no te estés durmiendo, me decía. Y lo mismo me decía, hermano. Pero eso no es decir, hermano, eso no es bíblico, eso no es cierto, pues, pero eso es un decir, ¿verdad? También yo recuerdo, yo no sé si, porque después de, cuando yo llegué al evangelio, hermano, la abuela de mi esposa es que una persona de mucha oración. Ya a veces yo me quedaba allá atrás, y ella me decía, aquí atrás están todos los pecadores, me decía, allá está el mundo de duerme, me decía, allá están todos los pecadores. Porque me decía, no se siente ahí, me dice, ahí está, y llega lo peor, así me decía ella, ahí llega lo peor, me decía, dice que lo que queremos de Dios, que estamos adelante, me decía, así me decía ella, hermano. Entonces,
son cosas, hermano, que en el Evangelio, cuando uno disfruta del Evangelio. Así que, hermano, no se duerma. No sé por qué le estoy diciendo de esto, ¿verdad, hermano? Pero mire, no se duerma. Usted tiene la gracia de Dios, o busque la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, del 7 al 8. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, y se arrepintió, del 7 al 8 dice, 6, 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, varones, hermanos, hermanitas, busquemos la gracia de Dios, hermanos. Busquemos agradar a Dios. No busque agradar a los hombres porque va a quedar mal. Busque agradar a Dios, hermano. Busquemos agradarle a Dios. Que Dios vea en nuestro corazón algo diferente a los demás. Y Noé halló gracia ante los ojos. Eso es lo primero. Como padre de familia, hermanos, como un padre debemos de buscar la gracia de Dios para con nuestra familia también. Porque si usted tiene la gracia de Dios, su familia se va en el combo, hermano. Porque usted le va a orar por su familia, le va a transmitir a su familia lo que es estar en los caminos de Dios, hermanos. También Noé fue una persona obediente a Dios a pesar que vivía en un mundo de incrédulos. Hermanos, usted y yo vivimos en un mundo que ya prácticamente es de incrédulos. A pesar de que el mundo, a pesar de la gente que no se congrega, hermanos, a pesar de todo ello, usted debe de seguir lo que dice la palabra de Dios y no amoldarse a lo que le dicen afuera. No amoldarse a eso. Entonces Noé se apartó. Noé se cuidó, se apartó, no fue una persona idólatra, no se amoldó a lo que vivía en ese tiempo. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Miren, porque Noé fue una persona obediente. Génesis 6, 12 al 14 le dije, ¿verdad? 6, 22. No, entonces regrésese a Génesis capítulo 6, 12 al 14, lo que acabamos de leer al inicio. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, oiga bien, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás, dice el versículo 15. Y después le da todas las indicaciones el Señor a Noé. Pero el punto es, hermanos, que Noé, a pesar de lo que afuera le decían, él decidió obedecerle a Dios. Y en el cristianismo, hermanos, debemos de tomar decisiones radicales que van a cambiar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Esas decisiones y esa decisión radical debe de ser obedecer a Dios a pesar de que nos pueden llamar locos, a pesar de que nos puedan llamar raros, a pesar de que nos puedan llamar aburridos, a pesar de que nos pueden decir ¿y qué tanto hacen en la iglesia? A pesar de todo, usted debe de ser una persona que obedece a la palabra de Dios. Día domingo usted viene y dice, bueno, este es el día del Señor, este es el día que yo busco de la palabra de Dios, este es mi culto, el culto de las 8 de la mañana. Hijos, ¿verdad? Si tiene hijo, ¿verdad? Usted va a decir hijo. Si tiene pareja, usted va a decir, bueno, este día es el día que vamos a la iglesia. Y va a arreglar su maleta, va a venir, y se va a venir a la casa de Dios porque usted ha decidido obedecer a Dios. Pero muchos hermanos
no lo hacemos de esta manera. Porque muchos preferimos mejor desobedecer la palabra, desobedecer a Dios. Entonces, otro aspecto que aprendemos de Noé es su obediencia. También, hermanos, Noé fue un hombre de paciencia. Saben, mis hermanos, que cuando Dios le habló a Noé, él tenía aproximadamente 500 años. 500 años tenía. ¿Cuántos estamos aquí de 500 años, hermano? ¿Cuántos creemos que vamos a llegar a los 500 años, hermano? Amén. 500 años. ¿Cuántos años estás cumpliendo, Noé? El año que viene cumplo 500. Para la gloria y honra de nuestro Dios, decía. 500, hermano. Eso es lo que había vivido Noé, 500 años. Cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice, vas a hacer el arca. Y hermanos, y Noé le digo, ay Señor, es que yo ya no puedo, ya soy un viejito. Es que yo ya no antes, Señor. No, pues Señor, es que mire, mira que los dolores de cuerpo que me dan a mañana, mira cómo me cuesta levantarme, Señor. Como muchos hoy en día, ¿sí? Ay, es que mira, pastor, cómo estoy de cansado. ¿Y cuántos años tenés, hijo? 16. Ay, Dios, me da ganas de agarrarle, de darle un pocorrón. 16, estoy cansado. A veces mi hijo me dice que estoy cansado y que está cansado. Ay, que no, hombre, si vos así te recuperas, pero le digo yo, no, es que soy, ay, que manda, es que todavía siento el cansancio del viernes, porque me quedé orando y nos fuimos a las 10 de la noche, pastor. Ay, era que, ay, yo no aguanto, ay, y ahí anda, está arrastrando los pies, hermano, como que minutos yo ya, no, hombre, si Noé a los 500 años lo llamó el Señor, y usted está joven, como dice, está bicho todavía, hombre, todavía, no, ay, es que, ay, ya estoy, ay, ya cumplí los 30, ay, ya se siente, como pesa la vida. No, hombre. No, hermano. Yo le digo al Señor que me dé salud y que me dé energía, hermano, hasta que, bueno, yo le pido unos 40 años más, hermano. 50 años si es posible, pero con energía, hermano. Pero todo está aquí en la mente también, hermano, porque si yo ya me siento, ay, mira que no aguanto, hermano, como me duelen los pies. Ay, no, ay, Señor. El Señor le bendiga, mis hermanos. Tenga fe, el Señor le va a dar un milagro. No, hermano, no. Yo me salgo inmediatamente. No, hermano. Mire, si Noé 500 años tenía, Noé. Bueno, tenía 500. ¿Y sabe aproximadamente cuánto se tardó en construir el arca? 100 años. No dice, la Biblia no dice exactamente el tiempo. Pero más o menos tenemos un parámetro, porque dice la palabra de Dios que Noé tenía 500 años. Cuando empieza a hablar de Noé, la Biblia dice que tenía 500 años. Y cuando entró al arca ya tenía 600 y algo. Entonces, a un aproximado de 100 años. 100 años, hermano, construyendo un arca. ¿Y usted cuánto ha esperado su milagro? ¡100 años! Muchos de nosotros no vamos a vivir 100 años. Pero mire, empezó con ir a ver los árboles. Este árbol me va a servir, este le va a hacer una viga, este va a hacer otro, y a cortar aquellos árboles. Quizás 5 años, 10 años, 20 años cortando madera. Y de aquí empezó a clavar, empezó a poner uno y otro. No, ahí la Biblia no dice que se paraba Noé. Bueno, Señor, ¿y cuándo es que va a llover? Pues ahí no dice la Biblia que se podía cuestionar al Señor, ¿cuándo es que va a llover? Pues. Y muchos hermanos, muchos padres hoy en día, y les enseñó a sus hijos, porque sus hijos trabajaban con él. Su mujer y sus hijos trabajaban con él, ayudándole ahí. No estaban los hijos bien ganándolo viendo, ¿verdad? No, él les enseñó a trabajar a los hijos. Les enseñó a seguir la voz de Dios. Como hoy en día, mis hermanos, como padres, estamos en la obligación de enseñarle a nuestros hijos a trabajar, a estudiar, a seguir la voz de Dios, a
tener paciencia. ¿De qué estamos orando? Pues no, hijo, mire, no hay nada que comer. Orémosle al Señor y esperemos. Dios va a proveer. Pero ¿cuándo, Señor? Pero muchas veces tienen más paciencia los hijos que usted de padre o usted de mamá. Tienen mucha más paciencia. Porque usted está angustiado, está desesperado. El Señor me va a proveer. Dios va a dar, papá, Dios va a dar, mamá. Y usted angustiado, hermano, mire. Dice la palabra de Dios que Noé fue un hombre de paciencia porque durante todo ese tiempo estuvo esperando la lluvia, hermano. También Noé fue un hombre de fe. Mire, hermanos, ¿por qué fue un hombre de fe? Porque le creyó a Dios. ¿Cuántos hombres de fe hay esta mañana en la casa de Dios? Uno nada más. Un hombre de fe. Los demás no tenemos fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay en la casa de Dios? Amén. Ese ha sido el problema. Fíjense, hermanos, que la mujer se interesa más por las cosas del Señor. Ese es el problema en las familias hoy en día. Que el hombre, la cabeza del hogar, no quiere nada con Dios. Pero la mujer sí, ¿verdad? La mujer busca de Dios, está buscando, se está rebuscando y ve la manera de cómo ir a la casa de Dios, de buscar de Dios, de llevar a los hijos. Y a veces hasta los hombres se oponen a esto. Se oponen a eso. Si usted ve, hermanos, en la mayoría de iglesias, la cantidad de servidores son más mujeres que varones. La congregación, aquí en esta iglesia, la congregación son más mujeres que varones. Muchas veces las mujeres son más valientes, hermanos. ¿Dónde están todas las parejas, hermanos, de estas mujeres? Ay, pastor, que a mí me dejó. Gloria a Dios, hermana, que lo haya dejado. Aquí va a estar aguantando el loco. Deje de estarse lamentando ya. Y usted se puede parar firmemente y adorar a su Señor. Y el Señor le va a dar la fortaleza de seguir adelante. Sea una mujer de fe, sea un varón de fe que se pare, hermano, que se ponga y se proponga y diga: yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir a mi Señor a pesar de las dificultades. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. A Noé lo encontramos en el salón de la fama de los hombres o héroes de la fe. Ese es el salón de la fama de los héroes de la fe, hermano. ¿Sabe, hermano, que en Hollywood, allá en Estados Unidos, hay una calle de las estrellas o calle de la fama? No me acuerdo cómo se llama, hermano, que les ponen una estrella y le ponen el nombre de la estrella de ese actor de cine, así bien bonito, hermano. En la Biblia tenemos el salón de la fama, hermanos, de los héroes de la fe. Héroes de la fe, mire, y de esta manera lo hará. Hombre, ¿cuál es ese? Hebreos, hermano, 11:7. Hebreos 11:7. Buenos días, hermano. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Se recuerda que le dije que la lluvia no se había visto nunca? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué importante es la fe, hermanos. Mire qué importante es creer que Dios le va a sacar adelante. Mire qué importante es creer y tener fe, hermanos. Porque dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que aún usted no ha visto, lo dice Hebreos ahí en ese mismo capítulo. Eso es la fe, hermanos. Eso es creerle a Dios, hermanos. Y eso debemos de transmitirlo a nuestras familias. Eso se lo debemos de enseñar a nuestros hijos, se lo debemos de enseñar a la familia. Fe, creerle al Señor, creer que Dios lo puede. Noé fue un hombre de mucha fe. También Noé
fue un buen padre porque les enseñó a sus hijos a respetar a Dios. Porque también su familia fue salva. Si no le hubiera dicho, mira, tus hijos son unos rebeldes, así que tampoco van a ser salvos, solo te vas, Noé, solo vos solito. Ni la mujer, porque la mujer también te salió rebelde. No. Todo el combo, se fue la familia, hermano, se fue la familia. Entonces, Noé fue un buen padre, hermanos, porque les enseñó de la palabra, les enseñó de fe a sus hijos. Ahora bien, hermano, ¿cuántos padres estamos en la casa de Dios? Yo creo que habemos bastantes padres, ¿verdad? ¿Le está enseñando usted de fe a sus hijos, hermano? Uno, nada más. Los demás no le están enseñando de fe a sus hijos, hermano. Mire, y las enseñanzas que como padre le damos a nuestros hijos muchas veces son con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. ¿Cómo le va a venir usted a decir y a obligar a sus hijos a andar a la iglesia? No, anda esto, y usted no va? ¿Cómo le va a enseñar de fe y nunca ha estado con ellos? ¿Cómo le va a enseñar de fe si nunca les ha comprado nada? Si los hijos ahí andan con los zapatos todos rotos y usted sí anda de zapatos buenos, ¿verdad? ¿Cómo le va a enseñar de fe? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le va a decir? Hijo, tenés que hacer esto, que no es que lo otro. Sí, papá, pero si nunca has estado conmigo. Ni siquiera te has acordado de mi cumpleaños. Ni siquiera para esto, para lo otro. Y es que no puedo, por eso es que no les ayudo. Es que no puedo, no tengo, por eso no les ayudo. Mire, dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es como un inconverso. Aunque usted esté aquí dándose golpes de pecho y diciendo amén, aleluya, Señor, yo te amo, mi Dios, pero usted no provee para su casa, es como un inconverso, es como alguien que no cree en el Señor Jesús. Así, hermano, lo dice la Biblia, a mí no me lo crea. Lo dice la Biblia. Entonces Noé fue alguien que le enseñó a sus hijos de fe. Pero a pesar de su obediencia, de su fe, de su paciencia, a pesar de todo ello, Noé se equivocó, fíjense. Noé falló. Porque tenía un pecado y se dejó llevar por ese pecado. Se dejó arrastrar. Y eso le llevó a que uno de sus hijos tuviera una maldición. Porque al nomás bajar del arca, Noé lo primero que hizo bajar todos los animales. Vaya, estoy aburrido de este montón de leones, de estos osos, yo estoy aburrido de estos lobos. A ver, fuera de esta serpiente, yo ya no quiero saber nada de animales, digo Noé. Que se vayan todos ya. Y se quedó tranquilo ya con su familia, y lo primero que hizo fue sembrar un viñedo. ¿Sabe qué es un viñedo, hermanos? Es una plantación de uvas. Eso fue lo primero que hizo, porque no estaba desesperado, a lo mejor, hermano. Porque como dicen a veces, le gustaba el jarabe, le gustaba el traguito. No es que no es malo, no es que una de vez en cuando yo digo que no hay problema, pero no, a él le encantaba, hermano. Pero ya vamos a ver, hermano, la consecuencia de eso, hermano, que él decidió y decir, no, hombre, hey, voy a sembrar porque yo tengo ganas de un fresquito de uva, digo, y empezó a sembrar. Y tuvo, como él era un hombre de paciencia, esperó que le creciera todo ese viñedo, y esperó la cosecha, y esperó y lo fermentó. ¿Sí? Y ya cuando lo tenía, mis hermanos, viene y dice, bueno, hoy sí, digo, al final digo, ya estoy en tierra, ya no llueve, soy salvo, echémonos un vinito, ¿verdad? Y se echó el vinito. Ahora me quedó bueno este vino, digo, qué bueno me quedó, otro, me voy a echar otro vinito, Mire, el maestro hizo el ridículo. Se desnudó, hizo el ridículo. Lo hizo, hermano, porque el pueblo a veces hace ridículo. Mire, hermano, yo tenía un vecino, hermano, cuando vivía con mis padres. Qué maestro más loco ese, cuando tomaba los domingos en la mañana. Se llamaba Don Chamba.
Y el maestro, usted era conocido cuando ya le estaba tomando, ¿verdad? Temprano, tipo 8 de la mañana, hermano, estaba en la ranchera, estaba el Ciacosta, ¿se acuerda esa que vive Esteban? Estaba el Ciacosta, estaba José y el maestro, ahí, ¿verdad? Hermano, usted a las 11 de la mañana lo veía en medio del pasaje en calzoncillo, hermano. En calzoncillo, paseándose así el maestro con una gran cerveza, así. Y ya todos decían, ahí anda don Chamba en calzoncillo, decían. El maestro, el ridículo así. Mire. Y después se peleaba con la mujer. Después se peleaba con los vecinos. Mire, con mi papá se peleó una vez. Mi papá, buenecito, sin tomar, estaba en la casa. Y empezó a salir por el patio y empezó a insultarlo. Y usted, mire, don Juan, yo sí le voy a dar duro. Y empezó a decir un montón de cosas. Y mi papá, hermano, mi papá era indio. Sacó el corvo y empezó a afilarlo. Le decía nada más. Y don Chame en calzoncillo, hermano, solo lo veía por el otro lado. Y mi papá no le contestó, no le dijo nada. Le hacía nada más. Nada más, mire, con la lima. Y le daba vuelta y yo me quedaba viendo y decía, ojalá que este señor, yo no era creyente, hermano, ay, ojalá que este señor, y mi mamá le decía, Juan José, no vaya a hacer una locura. No, decía así, solo déjalo que se meta, le decía, ya va a ver, le decía nada, mire, hermano. Pero mire, el maestro solo era el show, solo era la locura, solo era el ridículo. Nunca se atrevió a pasárselo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y mi papá después cuando él se bajaba de hacer el ridículo, ya se lo guardaba otra vez el cuerpo, ¿no? Tranquilo, nunca le dijo nada. Pero yo decía, y bueno, pero gracias a Dios, hermano. Pero el punto es, hermano, que el alcohol, el vino te va a llevar a cometer locuras. Locuras. Para hacer cosas que, bueno, quizás no las haces. Y olvídate de esa, es que es una copa social, que no sé qué, que no sé cuánto. El problema, yo no le estoy diciendo, hermano, que sea malo 100%, pero usted no sabe si usted es un alcohólico en potencia. Usted no sabe si usted se toma un traguito y después va a querer una caja. ¿Sabe que los alcohólicos anónimos, hermano, le tienen miedo no a la botella, sino que le tienen miedo al primer trago? Entonces Noé, hermano, dijo, bueno, echamos los traguitos, ¿verdad? Tranquilo, mire lo que dice Génesis 6:20, hermanos. Génesis 6:20 le dice. Perdón, hermano, Génesis. Génesis, no sé, Génesis 9, versículo 18. Génesis 9, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé, oiga bien, a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, descubierto, chulón, el maestro, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, hermano, y dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Vio la desnudez. Aquí hay, hermanos, hay unas contradicciones, hay dos posturas. Unos dicen que este hijo de Noé, Cam, vio la desnudez de su padre, pero además de eso abusó de él, lo violó. Esa es una postura. Y la otra postura es que dicen que, ¿verdad?, que no, que solo lo vio desnudo, se burló de él, lo deshonró. Hermano, para los judíos, para esa época, para ese pueblo, para esa persona, que un hijo viera su desnudez era algo, hermano, era terrible, era una deshonra. Además de eso, Cam se burló de él, se puso a reír, lo deshonró. Entonces salió a contarle a los dos hermanitos, a los otros dos hermanos, y miren lo que dice la palabra: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa
Mire, y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, dice, de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué es lo que hicieron ellos, hermano? Bueno, Cam salió, ¿verdad? A decirle, mira cómo están viendo, ¿verdad? Y se salió riéndose. Si nos ponemos en esta postura, salió riendo, entonces eso es una deshonra. Eso no lo puede hacer un hijo. Entonces los otros dos vieron, no hombre, el viejo ahí está, ¿verdad? Está chulón ahí, entonces, no, yo lo respeto mucho, mi papá. Y entraron a la tienda, imagínense que no estaba allá, en su locura, en su onda. Entonces vienen los demás, agarran las ropas y entran aquí, para no verlo. Llegan donde él y lo cubren para no verlo. Y se salen para no verlo, para no deshonrarlo, y no se burlaron tampoco, no fueron a contarle al medio mundo, ¿verdad? Porque a pesar que era algo de embriaguez de Noé, a pesar que era un problema de él, pero ellos tenían que honrarlo. Entonces Noé después se entera de eso, y entonces le cae la maldición a su hijo. Entonces en versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Y dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán tu siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán tu siervo. Mira, hermano, un pequeño error, cómo afecta a un hijo. Una conducta de un padre puede afectar una vida entera de un hijo. Que tuviste problemas con la mujer y hubo que separarse, pero sigue siendo tu hijo. Sigue siendo tu hijo y sigues teniendo la responsabilidad de tu hijo. Podemos tener mucha fe, podemos tener mucha paciencia, podemos tener mucho de Dios, hermano, pero también debemos de recordar que tenemos hijos. Y los hijos siguen los pasos de los padres, hermano. ¿Sabe que hay hijos que han aprendido a tomar por sus padres? Que hay hijos que se ponen a tomar con su papá tranquilos, libremente, ¿verdad? Papá, echémonos una cerveza, dejémosle pues. Sí, y agarran zumba los dos. Sí, hermano. Y uno dice, no, prefiero que lo haga aquí conmigo, que no sé qué. Hermano, es su hijo, no son cheros. Fíjense que yo me llevo muy bien con mis hijos, considero que me llevo bien con ellos, bromeamos y todo, y nos llevamos bien. Pero hay bromas que yo no les tolero, yo no les aguanto. Hey, ¿qué te pasa? O le digo, así, ¿qué te pasa? Cálmate. Porque todo debe tener un límite. Entonces, hermano, podemos aprender de la vida de Noé, que fue una persona muy obediente a Dios, encontró gracia de parte de Dios, tuvo mucha paciencia, un hombre de fe, pero que un error le costó muy caro a su hijo. Hermanos, nuestros pecados también pueden traerle consecuencias a nuestros hijos. Mis hermanos, en esta mañana debemos de aprender de la vida de Noé, a tener fe, a confiar, a creer en Dios, a tener paciencia y a no cometer los errores que Noé cometió con sus hijos. Si así lo cree, dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor. En esta mañana de día domingo, Señor, agradecemos tu